Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con historia? Con ustedes están Sofía Córdoba y Andrew Villeda. ¿Qué tal? Bien, todo bien, ya siempre con este ambiente del amor y la amistad. Ya pasaron las fechas que si usted le pone triste, es cosa suya. Sí, acá disfrutamos todos los días. Yo creo que ya se comieron los chocolates que le dieron a las hermanas, ya se... Sí, era lo mejor. A mis hermanos sí les regalaban cosas, entonces para mí las fechas de los 14 era a mi hermana de vez en cuando le regalaban cosas, ni modo, había que aprovechar cuando sí le daban. Pues sí. Y hablando de parejas, de relaciones tóxicas, de aniversarios. Nosotros tenemos una relación bastante tóxica con nuestra amada universidad. Y pues vamos a hablar sobre todo del aniversario que va a tener. Sí, creo que estamos justamente en fechas de aniversario de la universidad y creo que nosotros teníamos que cumplir con la fecha obligatoria de un poco dar un vistazo a cómo y en qué contexto surge la universidad, porque creo que ahora nos es difícil imaginar un país que no tenga universidad, pero hace un par de años ayeres. Sí, ahí nomás, hace sí, poquito. O sea, creo que ahora tenemos el acceso a la educación pública superior mucho más accesible de lo que era hace muchos años, inclusive hasta hace no muy poco. Sí. Todavía el acceder a la universidad era un tema complicado en el país, pero creo que ahí vamos. Y creo que para eso tenemos un gran invitado. Sí, ¿quién mejor para? Que el doctor Ricardo Antonio Argueta, especializado en Sociología e Historia, licenciado en Sociología por la Universidad de El Salvador y posee una maestría y un doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Docente de la Universidad de El Salvador y exdirector de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Además, es autor del libro Historia de la AGEUS, una obra que destaca la trayectoria de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco. Además, creo que es encomiable el que ustedes tomen este tema, precisamente ahora que estamos en las vísperas de cumplir un aniversario más de la universidad. Y ahora que estaban hablando del Día del Amor, es bastante interesante, que la universidad fue creada cerca del Día del Amor, aunque no sé si en el siglo XIX existía Día del Amor. Habría que investigar, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para dialogar un poco sobre la historia de la Universidad de El Salvador. Yo creo que tenemos que ir justamente al inicio, irnos al famosísimo contexto de en qué momento, por qué surge en este año, bajo qué contexto es lo que haría que en El Salvador se cree una universidad nacional. Miren, yo creo que fundamentalmente lo que tradicionalmente se plantea en el discurso historiográfico es que es el momento, 1841 es el momento en que El Salvador se va a decidir constituirse como un estado independiente, ¿no? Después de haber intentado ser parte de la Federación Centroamericana, un proyecto fracasado, y al tratar de constituirse como estado, una de las tareas, creo yo, importantes para cualquier estado, no solo para El Salvador, es crear sus instituciones. En este caso, las instituciones educativas, es decir, la infraestructura, ¿no? Y creo que en ese contexto es que se piensa en que el naciente estado debe tener una universidad. Hay que considerar que cuando El Salvador se constituye como estado independiente, la educación no es uno de sus temas más importantes, ¿verdad? Es un país con un alto grado de analfabetismo, con muy pocos profesionales. Por ejemplo, hay trabajos historiográficos que indican que el mundo profesional no pasaba de una decena de personas, ¿verdad? Entonces, creo que es clave en ese momento que se piense en construir instituciones y en este caso en constituir una universidad, que sería la universidad del Estado. Ahora, hay que considerar varios factores. Uno es, como les mencionaba anteriormente, la separación de la Federación de Centroamérica, ¿no? Porque previo a esto, la educación universitaria se llevaba a cabo fundamentalmente en Guatemala o en Nicaragua. Es decir, si alguna familia que tuviese posibilidades de enviar a sus hijos a la universidad tenía que enviarlos a Guatemala o a Nicaragua. Generalmente desde El Salvador se hacía hacia Guatemala.
pero ya como nación independiente o como Estado independiente, porque creo que todavía no es una nación, pero es un Estado que se está constituyendo, debe tener sus propios recursos institucionales, educativos, y en este caso aparece la idea de constituir la universidad. Luego hay, en términos económicos, El Salvador es un país que se inserta al mercado internacional a través de productos agrícolas, ¿verdad? En ese momento todavía es el añil, diríamos, el más importante, pero paulatinamente va a ser desplazado por el café. Y otra característica que creo que hay que mencionar es que la universidad es constituida en un contexto de gobiernos conservadores, ¿verdad? Es decir, y esto nos permite entender cuáles van a ser los cambios, las transformaciones que va a sufrir la institución a partir de esa pugna entre conservadores y liberales y posteriormente la consolidación de un proyecto liberal, que creo que podemos verlo un poco más adelante. Sí. Y el último punto que quisiera destacar es que es una universidad que surge con mucho vínculo a el clero, ¿verdad? Es decir, si nosotros revisamos los primeros años, la primera década de la universidad, por lo menos entre 1841 y 1847, todos los rectores universitarios son presbíteros, es decir, tienen un vínculo con el clero. Entonces es interesante decir, bueno, se va a crear una universidad, pero en este momento no es una universidad que se aleje del tema eclesiástico. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Okay, está bien, doctor. Y bueno, como usted lo menciona, ¿verdad? En 1841 y básicamente son 20 años después de la independencia. Correcto. Y estamos a 3 años de la separación de la Federación Centroamericana. Entonces, es bien chivo lo que dice el doctor, porque es como que, bueno, si estamos todos juntitos como un solo país, sí tenemos 2 universidades, Nicaragua y Guatemala, pero como nos separamos y ahora somos independientes, toca hacerme mi universidad. Correcto. Y creo que justamente mencionaba el tema de que inicialmente tenía como esta cercanía mucho al tema clerigal con la iglesia. ¿Esto afectaba de algún modelo, el modelo educativo, la línea educativa que seguía la universidad? Y si era así, ¿cómo era? Sí, porque la iglesia prácticamente, o el clero, es el que determina la formación académica. Es decir, vamos a decir que entre 1841 hasta 1860 y algo, ¿verdad? 65, hay una predominancia del clero. Hay una facultad de teología dentro de la universidad y hay un claustro que está conformado por representantes de la iglesia. Y obviamente la iglesia va a tener un papel muy importante en cómo se va a dar la formación hacia los estudiantes. Habría que estudiar específicamente en cada facultad, yo creo que hay poca información, cómo se trasladaba esa visión de la iglesia, especialmente en aquellas carreras más humanísticas y aquellas que podemos considerar más de talante científico, ¿verdad? Pero en todo caso hay una influencia bastante fuerte de la iglesia y creo yo que en todo el sistema educativo, ¿verdad? Porque como les decía anteriormente, todavía se está viviendo en aquel momento la herencia de la influencia de la Iglesia Católica desde el periodo colonial, ¿verdad? Y, doctor, antes de entrar a la universidad, bueno, nuestros oyentes se han de preguntar, pero si no habían escuelas, ¿cómo es que íbamos a la universidad? Recuerdo que usted nos decía en una clase que se instaura un colegio, ¿verdad? Correcto. Antes de que la universidad entre en funcionamiento. Y después ya sí entran a la universidad. Otra cosa, doctor, que quería rescatar y que usted lo había dicho, y ahora aprovechando las cámaras, ¿verdad? Esa queja que teníamos, el fundador de la Universidad de El Salvador. Esa es una discusión interesante. Ese relajo, porque hasta cierto punto es un relajo para mí. Correcto. Malespín, si no me equivoco, y la pugna que tiene con el presidente Juan Lindo. Bueno, hay dos cosas ahí. Una, lo que usted mencionaba al principio, cómo se va a ir a la universidad si la educación básica o media, que no necesariamente en aquel momento no se habla de educación básica o media, pero una educación previa a la universidad aún no se ha desarrollado, ¿eh? Entonces lo que se hace es crear un colegio que se le llama la Asunción, que se supone que es el colegio que va a formar en términos básicos a los estudiantes para que luego entren a la universidad. Entonces hay como digamos que se inauguran o se decreta la formación tanto de la universidad como del colegio de la Asunción. Luego la universidad absorbe al colegio, ¿verdad? Sí. Y hay algunos relatos que hablan de cuántos estudiantes son los que entran al colegio. Se habla de menos de una decena, es decir, vamos a pensar entonces que era una élite muy selecta, que era la que podía entrar al colegio y luego podía
entrar a la Sí, universidad. Ahora, con respecto a los fundadores, bueno, hay una serie de datos que todavía creo que no quedan totalmente claros, ahí se requiere mayor investigación. Digamos, la tesis fundamental es que la fundación de la universidad se hace por presión de Francisco Malespín. Y esto quería mencionarles que es muy importante. La universidad estaba asociada en su historia durante el siglo XIX y creo que una buena parte del siglo XX a los regímenes militares. Pero lo que quiero decir es que la universidad se vuelve como un resultado de proyectos de militares. Por ejemplo, si aceptamos que Francisco Malespín presiona para que se construya la universidad, estamos hablando de una figura que en el momento es más o menos como el ministro de la Defensa, si le queremos dar ese título, ¿verdad? Pero luego, en los años 70, se van a construir en las universidades de Santa Ana y de San Miguel, y se va a hacer también en un ambiente de un gobierno militar, que es el del mariscal Santiago González. Y vean ustedes, posteriormente, 60 años después, cuando se compra el campus de la universidad, el que está en el gobierno es Hernández Martínez. Entonces uno ve una relación bastante interesante, universidad, jefes militares, no estoy diciendo institución militar, sino jefes militares. Es decir, entonces habría que preguntarse qué había en la cabeza de esos personajes para impulsar los estudios universitarios. Entonces, la disputa que a veces se hace o que se plantea es que Malespín presiona a Juan Lindo, que por cierto era de origen hondureño, ¿verdad? Para que apruebe la construcción de la universidad. Claro, ahí pueden haber también algunas cosas que no son que no están muy claras, porque son biografías de Francisco Malespín en las que se dice que él no salió de su oficina hasta no tener el decreto de Juan Lindo, ¿verdad? Hasta que Juan Lindo no firmara el decreto de la creación de la universidad. Entonces yo creo que es lo que tenemos hasta ahora. Yo creo que no ha habido mayor investigación al respecto, y no sé si hay fuentes, ¿verdad?, para serles francos, pero podemos partir de eso. Y luego pensar, bueno, la expansión de la universidad también se hace en el contexto de gobiernos dirigidos por militares, Santiago González y Hernández Martínez, ¿verdad? Entonces hay como un tema muy interesante entre la relación universidad y figuras militares, ¿verdad? Diríamos entonces hay que mínimamente reconocer eso por parte de estas figuras militares, ¿no? Sí. Justamente creo que otro tema como que vemos de que hubo un poco ahí. Uno, teníamos el tema de la educación previa a la universidad, que no existía, y también en el decreto en el que se crea la universidad, se crea un colegio como previo a la universidad, pero ¿qué otros desafíos se consolidan o surgen al momento de que la universidad ya se consolida como una institución educativa? Bueno, en realidad yo creo que la universidad durante el siglo XIX y después de que es constituida, el objetivo fundamental es profesionalizar. Es decir, crear ¿cómo les podría decir? Un colectivo, un conglomerado de profesionales, ¿verdad? Y hay fuentes que nos indican cuántos profesionales se formaron en la universidad en el siglo XIX, dónde se ubicaban, ¿verdad? Hay como un mapeo de dónde se ubicaban estos profesionales, médicos, abogados, fundamentalmente, teólogos e ingenieros. Entonces yo creo que el objetivo en ese momento es construir una capa profesional que evidentemente la necesita el Estado que va naciendo. Porque nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo se hace en aquel momento, por ejemplo, los puentes, las calles que se necesitan, los edificios para hospitales, para las mismas escuelas, para la misma universidad? Se necesita una capa profesional, en este caso ingenieros, ¿verdad?, que diseñen y que construyan ese tipo de infraestructura. Pero también se necesita una capa profesional de abogados para el tema de la construcción del Estado, es decir, la redacción de las constituciones, de las leyes secundarias, de los reglamentos. Entonces el proyecto es construir tener una capa profesional que aporte a esa construcción del Estado. Obviamente yo creo que es una élite muy, muy reducida, ¿verdad? Porque generalmente yo diría que es una élite que vive en las pequeñas zonas urbanas y que puede accesar a la universidad. Y es una universidad de un grupo muy pequeñito, ¿verdad? Sí. Es decir, nace de esa manera, pero creo que ese no es el problema, porque estamos hablando de un país que en términos generales es una población analfabeta, ¿verdad? Y la cobertura del sistema educativo básico es muy limitada.
Entonces eso va a ser poco a poco, a lo largo del siglo XIX. Creo que hay estudios sobre ese tema que nos van a indicar cómo se va ampliando la cobertura educativa y cómo la universidad va a crecer también en la cobertura, ¿verdad? En el acceso estudiantil. Y creo porque eso nos lleva también a ver los cambios que va teniendo la universidad a través pues, de los años y cómo se va adaptando a cada década, en este caso a pues el siglo pasado y el anterior siglo, y nos lleva a preguntarnos cómo ha cambiado la universidad en términos de su estructura, en sus programas académicos y en el acceso. Como usted lo mencionaba, pues había reducido el público el que podía acceder a la universidad, pero cómo la universidad va abriendo su espacio y cambiando todo eso. Yo creo que otro tema que podríamos aprovechar a comentar un poco son las ubicaciones de la universidad, porque creo que también comentamos, porque un poco la idea de tocar el tema surgió de nosotros llevamos una cátedra el ciclo pasado de historia de la Universidad de El Salvador y nos surgieron muchas dudas y vimos todos los nichos de investigación y una de ellas era la ubicación de la universidad, porque no tenemos del todo claridad, inclusive de dónde fue la primera ubicación. Entonces creo que también sería algo que podíamos comentar. Bueno, ahí lo que tenemos hasta ahora, y no sé si eso va a cambiar, es lo que dice Durán, ¿verdad? Y él plantea que la universidad, pero especialmente el Colegio de la Asunción, porque creo que aquí hay como un vínculo entre el Colegio de la Asunción y la universidad, se establece en lo que ahora sería el Mercado Escuartel. Es decir, en algún lugar de lo que ahora es el Mercado Escuartel estuvo el primer Colegio de la Asunción y los primeros vestigios de la universidad. No sé, yo no podría afirmar si era todo ese espacio, creo que sería bastante grande para la época. Sí. Pero podría haber sido una parte de lo que es ese mercado, porque él habla de un viejo convento que había ahí, que es donde se instala el colegio. Entonces, uno diría, bueno, ese es el primer espacio, ¿verdad?, donde surge la universidad. Posteriormente se va a modificar, se va a cambiar y se va a trasladar a el terreno que ahora se está convirtiendo en una plaza universitaria, ¿verdad?, que sería un costado de catedral y frente al Palacio Nacional. Yo creo que la mayor parte de la historia de la universidad se desarrolla ahí, en ese espacio. Es decir, uno podría imaginarse, siglo XIX, por ejemplo, los estudiantes que se movían en esa zona, centro histórico prácticamente. Siglo XX igual, ¿verdad? Porque creo que es el centro fundamental universitario a lo largo del siglo XIX, siglo XX, hasta el momento en que el edificio sufre un incendio, ¿verdad? Creo que en el año 56. Y no se reconstruye, porque esa es una de las características nuestras, ¿verdad? Que se destruye la infraestructura y cuesta volverla a construir. Tanto así que nunca se construyó. Y lo que ven ahora ustedes es un convenio entre la UES y la alcaldía para hacerla una plaza universitaria. Pero yo diría que fueron esos espacios. Ahora, hay otros que podríamos mencionar y son que no sabemos dónde estaban: el de la Universidad de Occidente y el de la Universidad de Oriente, es decir, la de Santa Ana y de San Miguel, que se crean en el siglo XIX, en la década de los 70. Hay unos relatos en los diarios oficiales, y Durán también lo menciona, que se van a crear esas sedes, que no duraron mucho tiempo. O sea, no estamos hablando de las sedes que existen actualmente. Sí. Esas fueron otras que fracasaron, porque la tesis de Durán es que los estudiantes veían que era muy lejos, por ejemplo, ir a San Miguel, y sentían que era muy cerca ir a Santa Ana. Entonces, ¿qué indica esto? Que los estudiantes preferían San Salvador. Entonces, lo que él dice es que fracasan los dos esfuerzos, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, que se hacen durante el gobierno del Mariscal González. Ya luego, en el siglo XX, sabemos que uno podría decir, se revitaliza ese proyecto y se crea el Centro Universitario de Occidente y el Centro Universitario de Oriente, que ahora son las facultades multidisciplinarias. Y además se agrega la Facultad Multidisciplinaria de San Vicente, pero eso ya es muy reciente. Pero hay un dato que me gustaría mencionar, y es que hay una relación con San Vicente, porque cuando la universidad fue destruida por el terremoto del año 54, la trasladaron a San Vicente. O sea que los espacios donde la universidad actualmente tiene sedes tienen un antecedente histórico, que es como, digamos así, como que la trae la historia, ¿va? Porque si estuvo allá en el siglo XIX, cuando se vuelve a construir la sede, se dirigen a esos lugares. No estamos seguros que era el mismo lugar, pero sí en el mismo departamento. Entonces, Santa Ana, San Miguel, San Vicente, San Salvador, ¿verdad? Esperemos que más adelante
haya en otro lugar. Haya más sedes. Sí, y que hayan no porque se haya destruido, sino Correcto. que sean por iniciativa de expandir el acceso Correcto. a la educación. Creo que también otra constante que ha habido en la universidad, además de los cambios en infraestructura, creo que es un poco la incidencia en temas sociales y políticos. Creo que la gente a veces suele tener la idea que eso es muy de historia reciente, pero realmente los estudiantes han sido activos, tanto políticamente como en otros temas, desde mucho tiempo, casi que desde los inicios, y creo que ha sido algo que viene un poco de la mano con la universidad. Y aquí, doctor, también cabe mencionar respecto a eso, de la actividad de los estudiantes en cuanto a disgustos, la vez que expulsan injustamente porque tenía un periódico, si no me equivoco, expulsan a unos estudiantes y después ellos deciden crear otra universidad. Entonces desde ahí vemos eso, también la participación de los estudiantes con la caída de Martínez, etcétera. Entonces, pero me gustaría ver el primer relajo, por así decirlo, cuando se quieren crear otra universidad, los estudiantes que están... Bueno, recuerden que la universidad yo creo que surge siempre también con una perspectiva política, aunque no lo dice necesariamente, ¿verdad? Y esto significa que entonces la universidad va a ser un espacio donde hay intelectuales, hay académicos que van a tomar alguna opinión, si queremos, alguna postura con respecto a las políticas públicas. Y yo creo que eso no es extraño. Me parece que eso sucede en todas las universidades del mundo, o por lo menos en la mayoría. Entonces, creo que hay varios elementos que podemos mencionar en el siglo XIX, digamos, de esas posturas políticas de la universidad o de ese papel político que pudo haber jugado en su momento. Digamos que en algún momento podríamos hablar de este conflicto entre los liberales, especialmente Barrios, y el clero, que el clero está dentro de la universidad. Entonces, la manera como Barrios trata de limitar la influencia del clero es quitándole el poder que tiene. No es que lo saque directamente, pero les quita el poder, porque la Facultad de Teología va a continuar, pero quitan lo que se llamaba un claustro, que es el claustro de conciliarios, que estaba conformado por en su mayoría por sacerdotes. Entonces él quita ese poder, el clero en realidad va a reaccionar porque es la respuesta del clero a esas reformas, pero se termina adaptando, ¿verdad? O sea, al final se terminan, diríamos, readaptando a esos cambios que se están dando. Luego, dentro de la universidad, yo creo que ya podríamos hablar un poco de los inicios de la historia estudiantil, cuando los estudiantes tienen posibilidades de incidir en los gobiernos universitarios, que eso no es solamente en el siglo XX, ya se da en el siglo XIX. Y esto hace que los estudiantes sean muy activos políticamente. Es decir, una manera como los estudiantes pueden ser activos políticamente es permitiendo que ellos participen en los procesos políticos universitarios, especialmente en los procesos electorales, porque esto lleva a que se organicen, a que se manifiesten, a que tomen postura. Y es lo que usted mencionaba, lo que sucede a finales del siglo XIX cuando hay una expulsión de unos estudiantes, no recuerdo exactamente qué gobierno, porque hacen una crítica al gobierno. Y entonces los gobiernos liberales hablaban de libertad de prensa, siempre y cuando no los criticaran a ellos. Entonces los estudiantes se tomaban muy en serio el discurso de los presidentes y asumían que podían criticarlo. Entonces cuando se hacían las críticas, los gobernantes se molestaban y su manera de responder era tratando de coartar al estudiantado. Es lo que sucede en aquel momento. Entonces ellos, como expulsan a unos estudiantes, deciden no ir a clases a la universidad. Y junto con unos profesores deciden crear una nueva universidad, que le llaman la Universidad Libre. Realmente era algo simbólico, ¿eh? Sí. Es decir, es algo como... yo diría como para presionar y también para generar o superar un poco de aburrimiento en la ciudad, ¿no? Es decir, que un grupo de estudiantes digan, ya no vamos a la universidad, vamos a crear nuestra propia universidad. Y logran el apoyo de algunos maestros y les dan clases. Pero en realidad era un proyecto llamado al fracaso, sí, porque solamente era un asunto simbólico de un posicionamiento político, de una crítica a esa visión de los liberales de decir que había libertad de prensa, pero callarla cuando esas críticas se dirigían hacia ellos, ¿verdad? Entonces, eso es en el 19, ya luego en el 20, pues yo creo que ahí tenemos muchos más casos, ¿verdad? El caso de Hernández Martínez en el 44, que eso sí es algo mucho más serio, ¿verdad? Porque ya es un movimiento estudiantil que se enfrenta a un gobierno que
se había anquilosado en el poder durante más de 10 años, tenía ya como 14 años más o menos, y este movimiento se plantea algo muy audaz y que ha sido estudiado, creo yo, muy brillantemente por la historiadora Patricia Parman, ¿verdad? Cuando ella habla de una insurrección no violenta. Entonces hay que reconocer en el estudiantado que en ese momento se organiza, pero se organiza para hacer una movilización en la cual no quiere recurrir a la violencia, ¿verdad? Es decir, ¿por qué digo esto? Porque se ha tenido un estigma sobre la U, especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, y es de decir los universitarios son revoltosos. Pero veamos ese ejemplo del 44, ¿verdad? En ese momento ellos se organizan y dicen, lo que vamos a hacer es una huelga, no vamos a ir a trabajar, no vamos a ir a clases, y le pedimos a la sociedad que no haga ninguna actividad laboral hasta que Hernández Martínez renuncia. Y lo logran, ¿verdad? Sí. Y eso tuvo un efecto luego en Guatemala. O sea, ese proceso es muy interesante porque sale de las fronteras. Es decir, en Guatemala, los estudiantes guatemaltecos casi que uno podría decir emulan lo que sucedió en El Salvador. Con Ubico. Con Ubico, para sacar a Ubico del poder, ¿verdad? Allá se une el magisterio, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema sumamente clave, que uno podría decir la coyuntura del 44, pero hay otras. Rápidamente, la del 69, cuando todo el mundo apoya a los militares para ir a la guerra contra Honduras, y la AGEUS dice, hay un debate en la AGEUS, ¿verdad? Y hay un grupo de la AGEUS que no está de acuerdo con que se vaya a la guerra. Claro, al final triunfa la posición dominante en la AGEUS, que es ir a la guerra, ¿verdad? Y la AGEUS llama a filas. Hay una información del periódico Opinión Estudiantil en la cual ellos llaman a filas al estudiantado. Pero eso lleva a la división del estudiantado, porque hay una parte de los estudiantes que rechazan que El Salvador se vaya a una guerra contra Honduras. Y lo último es la década de los 80, ¿verdad? Que tal vez podemos hablarla más adelante. Entonces sí hay muchas coyunturas, mucha participación política del estudiantado. Lo que creo que tenemos un vacío, y esto sería bueno para los historiadores jóvenes como ustedes, es que aún no sabemos cuál ha sido la participación del profesorado. O sea, nosotros tenemos mucha información, muchas fuentes sobre el papel estudiantil, pero queda un vacío, y es cuál ha sido el papel docente. Sobre eso no hay muchos estudios. Entonces sería interesante saber en el 44 qué pasó con los docentes, en el 69 qué pasó, y en la década de los 80 también. Ahí como que hay una nube, y no sé por qué, ¿verdad? Es decir, porque nos hemos dedicado a estudiar a los estudiantes, valga la redundancia, y no a los profesores, ¿va? O sea, hay un reto, ¿ah? No creo que sea para eso provoque una reacción de censura, ¿no? Creo que hay que hacerlo, ¿no? Bueno. Sí, creo que otro tema que también es interesante saber es, en términos de infraestructura y recursos, cómo ha sido la relación entre la UES y el Estado a lo largo de la historia, pero también creo que acá entra un tema de, creo que muchos estudiantes pasa de que no se termina de entender la autonomía, pero creo que antes de entender cómo funciona el tema de la autonomía universitaria, también creo que es bueno volver a dónde y cómo nace este tema. Mire, con respecto a la autonomía, hay libros que indican que en el siglo XIX hay momentos de autonomía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algunos gobernantes, no tengo todos los detalles, pero declaran que la universidad elija sus autoridades. O sea, hay un vaivén, digamos, en el siglo XIX, momentos en los cuales los gobiernos le dicen a la U, elijan ustedes sus autoridades, y momentos en los cuales dicen, no, somos nosotros, somos el gobierno quien va a elegir, ¿verdad? Es decir, ahí hay como una especie de control. Ahora, ya exactamente el tema de autonomía surge en América Latina, específicamente con la reforma de Córdoba, con aquella idea de que los estudiantes tienen que participar en el gobierno estudiantil y que el gobierno debe permitir que la universidad se autogobierne, se controle sus finanzas, sus programas académicos. Surge, por ejemplo, aquello que se llama libertad de cátedra, ¿verdad? Lo que sucede es que yo creo que la autonomía está asociada, para mí, a qué tan democrático es un gobierno, ¿verdad? Es decir, en la medida que una universidad cuestione al poder político y al poder político no le gusten los cuestionamientos,
va a tratar de callar a esa universidad. Y no estoy hablando solo de El Salvador, yo creo que en cualquier parte de América Latina. Sí. Ahora, en la medida que ese gobierno tenga talante democrático, va a escuchar esos cuestionamientos, va a tomar nota, y creo que incluso le puede ayudar a un gobierno para implementar políticas públicas. Pero como hemos tenido también una cultura muy autoritaria en la región y en El Salvador, hay como un malestar ante la posibilidad de que una institución académica, donde se forman profesionales, donde se puede hacer investigación, cuestione el poder político, cuestione las políticas públicas. Y entonces la medida que han encontrado en algunos momentos los gobernantes es suprimir la autonomía. Porque al suprimir la autonomía se controla todo eso. El Estado controla el presupuesto, controla lo que hace la universidad, y la universidad le tiene que dar cuentas y no se puede expresar libremente, ¿verdad? Los que están dentro de la universidad. Eso ha sucedido en El Salvador. Veamos la década de los 70 y veamos la década de los 80, ¿verdad? Es decir, ese es como un estira y encoge con el tipo de régimen político que se tenga. Y no solo ha sucedido en El Salvador, en diferentes partes del mundo. O sea, la expresión más grave de eso es cuando los gobiernos, ya sea civiles o militares, decretan que se tiene que ocupar a las universidades, o sea, invadirlas, que es lo que sucede, por ejemplo, en El Salvador en el año 72, cuando entran los militares, ¿verdad? Y ocupan todo el campus, o en la década de los 80. Entonces ahí no podemos estar hablando de autonomía, porque al gobierno del momento no le favorece que la universidad se mantenga como una universidad con ciertas libertades. Sí, y bueno, prueba de ello, ahí están los balazos en el edificio histórico, ¿verdad? Correcto. Para que los estudiantes se den una vuelta. Exacto. Y en el tema, viendo un poco ya, haciendo esa perspectiva, y creo que es un ejercicio interesante de hacer como estudiantes universitarios y que pues estamos acá en el campus y que tenemos cierto poder de actividad, ¿qué cosas podemos decir que han evolucionado o creo que ese es otro tema que a veces en la universidad uno no es tan consciente hasta que está muy dentro, es cómo ha evolucionado el papel de la universidad en el tema de producción y conocimiento, en la investigación. Creo que ese es otro ángulo de la universidad, además de que los estudiantes sean activos en temas políticos y sociales, también los estudiantes, qué conocimientos se han producido desde la universidad y cómo es evolucionado en el campo investigativo de la universidad. Correcto. Bueno, yo creo que en un primer momento la universidad, digamos, en el tema académico, es una universidad que va a profesionalizar, ¿va? O sea, el objetivo es crear una capa académica de profesionales. Me parece a mí que en esos años, estamos hablando, yo diría que de los primeros 40 años del siglo XIX, la investigación es algo muy limitado, casi inexistente, porque lo que hay es un propósito de formar una élite profesional, abogados, médicos, teólogos, ¿verdad? Literatos, en cierta medida, ¿no? Pero creo que eso posteriormente se va a cambiar cuando a finales del siglo XIX comienza a haber como mayor interés en el tema de investigación, ¿verdad? Pero fundamentalmente eso creo que se va a profundizar después, para mí, después de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Cuando desde la misma universidad internamente hay proyectos en los cuales se plantea, bueno, somos una universidad y una universidad tiene que investigar, ¿verdad? Entonces estamos hablando fundamentalmente, diría yo, de la época de Fabio Castillo, ¿verdad? La reforma de los años 60, que fue un proyecto que yo diría malogrado al final, ¿verdad? Porque fue muy corto y además Fabio Castillo tuvo que dejar la rectoría por sus intereses de ser candidato presidencial y luego vino la ocupación de la universidad. Pero entonces ha habido en la larga, digamos, en largo tiempo, la función de la universidad fue más bien la profesionalización, que no está mal, ¿verdad? Porque es un país que requiere en su momento profesionales para las diferentes áreas. Ahora, la investigación creo que podemos dividirla en varios ámbitos, ¿verdad? Es decir, nosotros encontramos que estos estudiantes que se van a profesionalizar presentan, por ejemplo, en la década de los 80, de los 70, incluso del siglo XIX, sus tesis de grado, ¿va? Y presentan diferentes temas, ¿va? Yo he sondeado más que todo las tesis presentadas por los abogados, ¿verdad? Habría que estudiar, y esto creo que es un vacío que tenemos también, y otro reto, ¿eh? Estudiar las tesis de los médicos
y de los químicos, porque ahí podemos encontrar una investigación muy interesante, pero que no se ha sistematizado. Y en la investigación de los abogados, por ejemplo, en su formación de pregrado, hay una discusión de las corrientes políticas y las corrientes teóricas más importantes del siglo XIX. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la universidad en cierta medida estaba al día con la discusión teórica. Es decir, ya encontramos en aquellos años discusiones sobre el socialismo, sobre el marxismo, sobre el anarquismo, sobre los teóricos clásicos de las ciencias sociales. Y entonces, aunque no son investigaciones que uno podría decir son producto de infraestructura, de centros de investigación, de asociaciones de investigación, son las investigaciones de estos estudiantes que yo diría están dando como los primeros pasos de lo que podría ser posteriormente la construcción de una infraestructura propia de la universidad dedicada a la investigación. Sí, y también, doctor, creo que lo que discutíamos en una de las clases es la influencia que tienen estas primeras tesis. Bueno, que incluso nos sorprendíamos por la bibliografía que teníamos. Porque si ahorita hacer tesis fuera tan fácil como en aquel entonces, yo creo que todos hiciéramos tesis, pero creo que es interesante también ver cómo va cambiando la forma de rigurosidad en investigación, porque hay muchas tesis de la universidad que son, o sea, tienen, o sea, en su gran mayoría una muy buenísima rigurosidad, y creo que es interesante también ver las fuentes que ellos consultan, porque el acceso, qué libros ellos tenían, cómo era también la intervención docente en recomendar qué fuentes, porque eso al final también termina influyendo. ¿Cuál es la perspectiva del docente al momento de impartir no solo la cátedra, sino que también orientar al estudiante en la investigación? Correcto. Digamos que ahí estamos hablando de la investigación de cátedra, ¿va? Que es importante. Yo creo que eso la universidad a lo largo de la historia la ha mantenido, quizás en algunos momentos más limitada que en otros, pero luego creo que el trabajo que está por hacer es identificar en la universidad cuáles han sido todas las infraestructuras para la construcción de centros de investigación, que ya sería, digamos, un tipo de investigación más especializada y más avanzada, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando, por ejemplo, sistematizar lo que fue la labor del Instituto Tropical de Investigaciones, ¿verdad? De lo que hizo en sus inicios un instituto de estudios arqueológicos que se fundó en la U, de estudios económicos, que estamos hablando de la década de los 50, 60, ya del siglo XX, ¿no? Para luego plantear, yo creo que esto hay que plantearlo, la universidad ha tenido la voz en ciertas áreas que nadie más lo ha hecho, ¿no? Yo quisiera reconocer, por ejemplo, en este caso, la investigación que la universidad ha hecho, y esto es más reciente, ¿no? En vulcanología, por ejemplo, que es parte de su historia y el papel, el líder que ha tenido la U. Y yo quisiera reconocer algo también que es muy importante en historia, ¿no? Que ustedes son estudiantes de historia, es decir, la universidad desde que crea la carrera de historia se ha destacado por ser una institución en la cual hay bastante investigación historiográfica de alto nivel, ¿verdad? Es decir, no estoy hablando solo de las tesis, que es importante, pero estoy hablando de trabajos de investigación que aunque no se ha creado esa infraestructura que les mencionaba, como tienen otros países, como Costa Rica, por ejemplo, pero sí ha habido un esfuerzo encomiable de profesionales que uno diría se pueden presentar como investigadores. Sí, ¿verdad? Yo creo que en la carrera, haciendo como el paréntesis a nosotros mismos, creo que uno en la carrera tiene tantos referentes en un montón de áreas, de que realmente uno se sorprende, y creo que pasa un montón, creo que no solo en historia, creo que en muchas diferentes de las carreras de la universidad, que uno se tiende a hacer chiquito con el potencial que uno puede explotar con la universidad y también a veces con recursos de la universidad. Un ejemplo es justamente el podcast, que surgió como una idea un poco de ¿qué tal si hacemos un podcast de historia? ¿Les parece? Y la Secretaría nos dio el visto bueno desde el primer minuto y hasta el día de hoy nos siguen apoyando en nuestras locuras que se nos ocurren. Y algo que mencionaba, bueno, que me gusta mencionar también, referente a lo que usted menciona, doctor, es el hecho de la calidad docente que tenemos, porque a veces uno dice, me han preguntado, ¿y él te da clases? Sí, él, el doctor, y de repente, bueno, un ejemplo, usted el doctor aquí tiene un libro y todo así como que, qué chivo. O sea, en los congresos centroamericanos pasó mucho, de que uno está con sus catedráticos que le han dado 2 que 3 materias y de la nada se acerca a alguien de otra universidad de otro país. A mí me tocó en el último congreso ver cómo estudiantes se acercaban a mis docentes a pedirles información o inclusive a que les firmaran libros. Entonces es muy interesante la calidad académica que ya tenemos en nuestra experiencia como historiadores, así que anímense, estudien historia. Yo quisiera
retomar por lo que usted preguntaba sobre esos cambios, que hay un tema que creo que sí es importante reflexionarlo, y yo creo que no lo hemos reflexionado, es cómo ha cambiado la burocracia de la U. Es decir, para que una institución pueda desarrollarse científicamente, debe tener un tipo de burocracia. Sí. Entonces yo no estoy seguro si la burocracia universitaria, cuando yo me refiero a burocracia no lo hago en el mal sentido, ¿verdad? Sino que hablo de la administración, para la burocracia como administración. No sé cómo era la burocracia en el siglo XIX, cómo era en la primera mitad del siglo XX. Lo que sí uno podría decir es que la universidad se fue consumiendo por una administración bastante ineficiente. Después, no sé si después de la década de los 70, que hay que revisarla. Porque si eso no se revisa y si esa burocracia no está acorde con el valor de la investigación, es una traba, es un obstáculo. Sí. Y entonces impide, ¿verdad? Y esto significa entonces que hay que como generar procesos más ágiles, más flexibles, para que, por ejemplo, el profesorado y el estudiantado se sientan motivados a investigar. Y solo quisiera mencionar algo más que se me olvidaba, porque creo que soy injusto con otras carreras, ¿verdad? De la universidad, pero no es porque no quiera mencionarla, sino que en realidad no conozco mucho. Es decir, y ese es el tema de cuando hablamos de una universidad, que a veces nosotros nos encerramos en nuestro espacio, pero por ejemplo a través de noticias, a través de lo que uno ve en los medios informativos, les mencionaba que creo que ha habido una buena labor por parte de ciertas áreas como la vulcanología. También quisiera mencionar la biología, que también han llevado la voz líder en el tema de la contaminación, por ejemplo en los lagos, y estudios muy interesantes que han hecho. La historia que ya les mencionaba anteriormente, pero habría que investigar, por ejemplo, en las ingenierías, ¿verdad? En las químicas, para no ser injustos y no decir aquí es diferente, aquí, ¿no? O sea, ahí probablemente lo que sucede es que tenemos falta de información. Pero ya rastreando un poco uno va a encontrar también enormes aportes. Por ejemplo, recuerdo que hace algunos años una investigación estableció que las medicinas en El Salvador eran muy caras y se logró incidir en las políticas gubernamentales para disminuir el precio de las medicinas. O sea, una investigación que tuvo un efecto en una buena parte de la población, porque permitió que la gente tuviera acceso a medicinas un poco más baratas. No sé si eso ha cambiado, ¿no? Pero esa investigación creo que fue muy relevante. Entonces hay que como detenerse un poco a estudiar cuáles son todas esas investigaciones para no ser injustos. Ahora estoy diciendo lo que yo he visto a simple vista, ¿verdad? Pero que me parece que es necesario sí revisar el tema de la relación burocracia e investigación, porque si tenemos una burocracia más eficiente, más efectiva, más moderna, yo creo que la docencia y la investigación van a lograr mejores niveles de desarrollo. Así es. Y justamente creo que para terminar, como ya hemos aprendido a lo largo del podcast, es de que la historia no solo nos sirve para reflexionar del pasado, sino que también que la historia tenga una funcionalidad en nuestro presente, y es un poco el reflexionar sobre qué podemos hacer en nuestro presente aprendiendo del pasado. Y creo que dentro de los desafíos y perspectivas a futuro, ¿cuáles cree que son los principales desafíos que enfrenta la Universidad de El Salvador en la actualidad? Bueno, el primero yo creo que les mencionaba el tema que les mencionaba anteriormente, revisar la burocracia, ¿no? Es decir, la eficiencia administrativa. Yo creo que eso es importante, porque eso también ahorra recursos, ¿verdad? Yo creo que otro desafío es un plan estratégico de recuperar en la universidad la voz líder en la sociedad, como sociedad civil, ¿verdad? Es decir, la universidad debe tener esa voz líder. Me refiero a que eso sea producto de trabajo académico e investigativo, no de panfletos o de discursos a la ligera, sino que de producto de investigación. Esto significa que debe haber, y eso hay que mencionarlo, debe haber mayor inversión en la educación universitaria, especialmente en la educación pública, ¿va? La universidad, es decir, ese es un tema que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Si no hay ese recurso, esa inversión, va a ser muy difícil que la universidad se pueda constituir en un centro científico que se convierte en la voz líder que exprese las necesidades que la sociedad salvadoreña necesita. Entonces ese creo que es un desafío. Y ahora que vivimos en una etapa en la cual se está planteando que hay una disminución demográfica, hay que poner, digamos, en análisis cómo va a ser la universidad en los próximos años con el tema de el acceso de los estudiantes, ¿no? Es decir, porque en la medida que hay una disminución, uno lo que ve es que se está planteando
disminuir la inversión en educación. Y yo creí que iba a ser al revés, que en la medida que hay una disminución demográfica, se iban a mantener los recursos porque eso iba a cualificar. Claro. Para decir, no es lo mismo educar a un estudiante, para poner un ejemplo, con $5, que si hay una disminución de estudiantes, esos $5 se mantengan, porque esto va a permitir que el presupuesto aumente, ¿verdad? Para la atención estudiantil, pero parece que es al revés. En la medida que decimos, bueno, está disminuyendo la población estudiantil, nos alegramos porque eso significa que vamos a disminuir los presupuestos. Y entonces no, como que estamos en el mismo ciclo. Y finalmente creo yo que la universidad debe de ser una institución que muestre valentía en sus posicionamientos sobre la situación de la sociedad salvadoreña, porque para eso está. O sea, las universidades para eso se construyen, ¿verdad? Hay un lema que a mí me gustó cuando yo entré a la universidad, que decía que era la conciencia crítica de la sociedad. Y ese lema yo no creo que tenga que borrarse. Es más, yo lo pondría en la entrada de la universidad, ¿va? Que diga, bueno, el estudiante que viene aquí va a ser conciencia crítica de la sociedad, ¿verdad? O sea, no tiene que encerrarse en sí misma, sino que proyectarse hacia la sociedad salvadoreña. Sí. Les agradezco entonces la invitación. Sí, yo creo que eso un poco responde los cuestionamientos finales que teníamos preparados, así que definitivamente creo que bueno, y aprovechando que somos también en los inicios de ciclo, tenemos ingreso a nuevos estudiantes este año, ya básicamente full presencial, creo que es bueno que nos volvamos a reapropiar de los espacios universitarios, que creo que las personas que ingresamos en ese bache que fue la pandemia, sentimos que el campus es un poco muerto, y creo que va a ser bonito volverlo a ver lleno de estudiantes, lleno de vida, ver a la gente por allá, unos tocando guitarra, hablando, gente recitando poemas, que en la plaza de artes allá de la nada a veces uno va pasando y se encuentran algunas exhibiciones de arte y que eso se vea lleno, así que les dejamos tal vez la tarea de que si algo de esto les interesó, indaguen un poquito más, y que también cuando estén en la universidad recuerden cuál ha sido el recorrido y que ustedes como estudiantes pueden marcar. Tal vez creo que la historia no es de grandecitos, sino que también se mide a nivel de yo como estudiante qué puedo hacer para hacer una diferencia o marcar un cambio en mi trayectoria profesional, dentro de mi facultad, dentro de mi clase, y venir a la universidad con propósito, no solo porque mis papás no quieren que esté en la casa y tengo que sacar un título porque de algo me va a servir, sino venir a la universidad con propósito a aprender. Y creo que para eso está la U. Sí, y también que se identifiquen como universitarios, que se sientan orgullosos de la universidad, que adopten la historia, porque no es una universidad que reciente, pues ha pasado tantas cosas, como les comentaba, ahí están los balazos, los de nuevo ingreso, si quieren ir a verlo, tenemos un edificio histórico, o sea, la universidad es histórica, entonces sentirnos orgullosos, pues si les dicen tira piedra, todo eso, es parte del chiste. Tira alguna piedra, va. No, mentira, le van a dar la razón. Entonces, creo que eso eso sería todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @queondas_con_la_historia en Facebook, TikTok e Instagram, y por supuesto que se mantengan al pendiente del contenido que se crea en la universidad, acá en la radio, en la YSU de su radio universitaria. Pero antes de terminar, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a dejar el examen de admisión de la UES, y si lo pasaron, dejar los primeros parciales.